Ok, saludos queridos amigos desde el norte de América o América del Norte hasta América del Sur, Iberoamérica también. A nuestros queridos amigos en España les mandamos un hermoso Shabbat Shalom desde El Salvador. En las redes de YouTube o redes sociales, este video va a estar hasta el día martes, pero lo estamos transmitiendo el día sábado desde El Salvador, Centroamérica, para todo el orbe, para todo el mundo que desea recibir la luz del infinito y también recibir los grandes misterios de la sabiduría de la Cábala. Sábado pasado, o la clase pasada, estudiamos un poco las energías de la Cábala y vimos la energía masculina del dar. Hoy vamos a estudiar un poquito la energía femenina del recibir. Y vamos a partir desde Lucas 1, 77 y también 79. Le pido a Betel que lo busque y les recuerdo que estas clases son cábala básica y queremos comprender un poquito de los fundamentos de la mística hebrea para poder entender, comprender y asimilar los dichos y las enseñanzas del gran Mecubal de Nazaret, Yeshua, el místico Nazaret, en su contexto cabalístico. Y vuelvo a repetirlo, Jesús de Nazaret es uno de los grandes místicos de Israel. Entre ellos hay muchos nombres, los cuales en las clases pasadas hemos estado por acá sacándolos a luz o también haciendo mención de ellos. Pero el objetivo de este canal es tratar de comprender la potente luz que el Nazareno vino a revelar. También con Ethel tenemos otro canal de Cábala que es parte o tiene el nombre de Centro de Cábala Etz Haim, en el cual comunicamos y transmitimos también diversas enseñanzas de Cábala y usualmente citamos a otros maestros de la mística hebrea. Pero acá el objetivo es tratar de comprender al maestro de Nazaret. Y vamos ahorita a leer Lucas 1:77 porque acá nos quedamos la enseñanza pasada, reflexionando, aprendiendo, meditando, integrando, tratando de comprender la energía del dar, que es la energía masculina en la mística hebrea. Recuerden, queridos amigos, que en la mística hebrea lo fundamental o las energías más básicas son el dar y recibir. Dar es la energía masculina y recibir es la energía femenina. Y hablamos como el profeta, en este caso Juan el Bautista, Zacarías, su papá, profetizó que él iba a dar conocimiento de salvación. Y aquí vamos a arrancar haciendo mención, una breve reseña de la energía del dar y luego entramos a la energía del recibir o femenina en la Cábala. Adelante, Ethel. 1:77 de Lucas. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Fíjense bien, dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Qué es dar? La energía masculina en Cábala. ¿Qué es lo que da un profeta? Lo que iba a dar Juan el Bautista, conocimiento de salvación. Da'at de salvación. Vamos, Ethel. Para perdón de sus pecados. Muy bien, ¿qué enseñamos la vez pasada? Para perdón de sus pecados. ¿Cómo se perdonan los pecados? Con conocimiento de salvación. ¿Qué es el pecado? El pecado es ignorancia, así como el sufrimiento es ignorancia. Y así como el miedo a la muerte, ¿qué es? El miedo a la muerte es ignorancia. ¿Cómo derrota el cabalista el temor a la muerte? ¿Cómo derrota el mecubal el miedo a la tumba y al sepulcro? Se derrota con conocimiento. Y ustedes recordarán que el conocimiento es vivencial. No hay conocimiento teórico en la mística hebrea. Todo conocimiento debe de ser experiencial o vivencial. Vamos, Ethel. Para dar luz a lo... ¿Sigo 78 o 79? No, pasémonos al 79. Primero, para dar conocimiento de salvación. Pero si quieres, léalo todo, Ethel, por favor. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Vamos al 1:79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Fíjense bien, no solamente el profeta daba luz, perdón, no solamente el profeta daba conocimiento de salvación. El profeta, es decir, Juan el Bautista, desde la dimensión de la Jogma, desde la sabiduría, Juan el Bautista, el que preparaba el camino al Mesías, haciendo referencia a la energía reencarnada del profeta Elías, preparando el corazón para que los hijos retornaran a sus padres antes del gran día terrible del Señor. Dice acá que el profeta iba a dar, otra vez la palabra dar. Dar es la energía masculina en la mística hebrea, la energía que otorga,
la energía que libremente reparte. Y es interesante que acá aparece la frase dar luz. ¿Qué hacen los místicos? Dan luz. ¿Y a quiénes dan luz? A los que moran en tierra de sombra y de muerte. Entonces, recapitulando, ¿cómo los místicos se redimen? Se redimen porque reciben. Ya vamos a entrar a la energía del recibir. ¿Qué reciben? El conocimiento de salvación. Fíjense bien que cuando se da el conocimiento de salvación, al menos suceden tres cosas. El conocimiento es como se derrota la ignorancia que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Ignorancia. Pero no solamente se derrota la ignorancia del pecado, también cuando uno recibe luz, porque lo que da el profeta otorga luz, también se comprende y se integra la sombra a los que moran en tierra de sombra. Cuando uno recibe el conocimiento, uno puede comprender e integrar la función de las sombras. Queridos amigos, los cabalistas no se pelean con las sombras, sino que aprenden a integrar la función, es decir, las sombras tienen una función y se derrota cuando se integra. ¿Por qué? Porque es que la luz necesita la tiniebla para resplandecer. Porque si todo fuera luz, la luz entonces no podría resplandecer en ningún lado. Así que con el conocimiento que dan los místicos, también el que recibe ese Da'at aprende a integrar y a comprender sus sombras. Recuerden que el conocimiento une. Y también parte de unir es que el mecubal o el receptor de la luz aprende a unir su luz y también sus sombras. Porque ¿qué es la sombra? Sino la luz en una posición espacio-temporal diferente. Y además, la luz, además de que nos ayuda a integrar nuestras sombras, dice ahí que con la luz resplandece o otorga luz a los que moran en sombra de muerte. Otra de las cosas que es el conocimiento es quitarnos el miedo a la muerte. Mucha gente el día de hoy tiene miedo terrible a la muerte. ¿Y qué es la muerte? Al igual que el pecado, la muerte es ignorancia. De modo que podemos decir, podemos afirmar desde la mística hebrea que aquel que recibe el conocimiento que otorga la luz que el profeta le entrega libremente al pueblo, también puede derrotar el terrible miedo a la muerte. De modo que podemos apreciar cómo el profeta da. Vamos a hablar de quiénes son los que reciben. Pero antes, vean lo que hace este conocimiento en aquellos que van a recibir este conocimiento. Podría terminar de leer el 1.79, Ethel. Claro. Dice, para caminar nuestros pies por camino de paz. Imagínense, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Por qué cuesta hallar la paz? Paz en hebreo es la palabra shalom. Viene de la palabra shalem, que es completo. Algunos le llaman completitud, otros completud. ¿Quién es completo? Es completo aquella persona que recibe de los emisarios, de los enviados, el conocimiento de salvación y también recibe la luz que ellos entregan y resplandece en aquellos que moramos en tierra de sombra y de muerte. Y mediante el conocimiento comprendemos que la muerte no es más que la sombra de la vida y que la sombra, al igual que la luz, la debemos de integrar a nuestra vida. El que hace eso aprende a caminar en paz. Porque ¿qué es paz? Paz, y no sé cuántos de ustedes ya están familiarizados con el árbol de la vida, y es algo que más adelante también vamos a poco entrar a aprender. El árbol de la vida, ¿qué es lo que propone? Que a través de sus 10 dimensiones, las 10 sefirot, 5 y 5, 5 en el lado derecho y 5 en el lado izquierdo, tal y como dice el Sefer Yetzirah, 10 como los dedos de las manos, las 10 dimensiones a través de los 22 canales. El místico va a proponer recorrerlas todas. Que el Da'at, que el conocimiento circule libremente a través de todo el árbol de la vida, con el fin último de que el individuo en su tiferet
dimensión central en el árbol de la vida que los cabalistas la van a comparar con el corazón, el individuo o el sujeto encuentre la completitud, es decir, la paz. ¿Y qué es la paz? Sino encontrar tu verdad, porque la verdad en el mundo inferior se siente solamente cuando tenemos paz. ¿Cómo viene entonces la paz? De acuerdo a Lucas. De acuerdo a Lucas, capítulo 1, 79, la paz viene cuando el profeta, en este caso Juan el Bautista, iba a dar conocimiento de salvación e iba a dar luz. Eso es lo que hace la mística. La mística hebrea lo que hace es dar luz. Ese es el lenguaje de la cábala, luz. El lenguaje de la cábala, da'at. Y eso es lo que se otorga. ¿Qué daban y qué recibían los maestros y los alumnos? Ellos daban y recibían entre sí el conocimiento místico de la salvación. Creo que la clase pasada alguien preguntó, ¿y salvación de qué? Aquí no estamos hablando de salvación del infierno. Estamos hablando de salvación de la ignorancia. Ignorancia que nos llena de miedos, ignorancia que nos llena de temores, ignorancia que nos obliga a llenarnos de apegos a objetos para sentir felicidad o apego a sujetos para sentir completitud, la ignorancia de la que produce también la angustia existencial, todo eso con la luz que otorgan los mekubalim, con el conocimiento que otorgan los cabalistas, todo eso se puede derrotar y vencer al recibirlo y de esa manera experimentar lo que se conoce como el Shalom. Así que todo ese conocimiento que se otorga, tienen que haber personas que lo reciban. ¿Qué es un cabalista sino alguien que recibe? ¿Y qué recibe? La luz. ¿Qué se recibe? El conocimiento. Y me gustaría que leyera Juan 13:20, porque ahorita vamos a examinar lo que es la energía de recibida. Porque, ¿qué es un cabalista? Hoy se va a poner, yo creo, de moda la palabra cabalista. Y queridos amigos, un cabalista simplemente es aquel capacitado para recibir. ¿Para recibir qué cosa? La tradición mística de Israel. Para recibir la luz que comparten los profetas desde la dimensión de Jokmah. Para recibir el Da'at de salvación. Juan 13:20, adelante. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Vamos hoy a la parte de la energía femenina. Ya hablamos de la energía masculina de dar. Hoy la parte de la energía femenina, dar y recibir. Cuando damos y recibimos, o cuando recibimos y damos, entramos al juego místico de compartir. Yeshua, este gran místico de Nazaret, ocupó el lenguaje de la cábala como lo podemos ver en Juan 13:20. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Si el texto lo leyéramos en el idioma hebreo, el que recibe es la palabra hebrea Hamekabel. Hamekabel. ¿Qué significa Hamekabel? Significa el que recibe. Mekabel. De ahí viene la palabra Mekubal. ¿Qué es Mekubal? Un cabalista. El que me recibe. El cabalista que me recibe. El que me recibe, ok, o el que recibe al que yo envío. El que es cabalista de aquella persona que yo envío, me recibe a mí. Y fíjense bien que acá, queridos amigos, ya se va formando la cadena mística de que Jesús entrega a sus alumnos. Sus alumnos reciben de él, son cabalistas del mensaje de Jesús. Y Jesús dice, bueno, aquel que recibe al que yo envío, estos discípulos son enviados a otros. Y el que recibe al que él envía, también resulta ser que lo recibe a él. Y aquel que lo recibe a él, recibe al que lo envió, es decir, al Padre. ¿Qué se forma acá? Se forma un círculo de que da el Padre, recibe Yeshua. Yeshua dio a otros, estos reciben y estos irán a dar a otros. ¿Qué es lo que forma este círculo? El círculo bendito del dar y recibir, el círculo místico del recibir y dar, que se conoce en mística como el círculo místico del compartir. ¿Qué comparten estas personas? Conocimiento. ¿Qué comparten maestros y alumnos? Luz. ¿Y qué es lo que hace esta luz? Libera del terrible engaño o la ignorancia del pecado, nos ayuda a comprender y aceptar nuestras sombras y nos ayuda a derrotar el miedo a la muerte, porque la muerte no es más que la sombra de la vida, y además de eso nos trae completitud, shalem, completo o paz.
Ese es el juego místico al cual maestros y alumnos entraban a jugar en el tiempo de Yeshua. Y no solamente en el tiempo de Yeshua. Creo que hicimos referencia acá a cómo Shimon Bar Yochai, a quien se le atribuye la escritura del Zohar, la famosa obra cumbre de la Cábala, también tenía discípulos. ¿Y qué hacían ellos? Daban, también recibían y daban entre sí el conocimiento místico de la Yeshua o el conocimiento místico de la salvación. Así que estas personas, alumnos y maestros, entraban al juego místico de compartir el conocimiento. Dice el Nazareno en Juan 17:3, y me gustaría que lo leyera. ¿Por qué? Porque es en este círculo bendito de dar y recibir, es en este círculo místico del compartir que se encuentra la vida eterna, tal y como lo atestigua Jesús en Juan 17:3. ¿Lo puede leer, Ethel? Claro. Y esta es la vida eterna. Oído. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. That. Y también a Jesucristo, a Yeshua, a quien tú has enviado. ¿Y quién es el enviado? El que ha recibido las palabras del Padre, y hoy se va a encargar el enviado de comunicarlas a otros para que estos a su vez la reciban, sean mecubalim de esas palabras, y puedan ellos a su vez transmitir estas palabras de vida eterna a otros. Desde la mística hebrea, ¿qué podríamos decir que es la vida eterna? Sino el juego bendito, el juego místico o el círculo místico del recibir y el dar unos a otros. Quienes entran a ese bendito juego experimentan la vida eterna. Fíjense bien que aquí hay un gran misterio que vamos a revelar en esta oportunidad. Para todos aquellos que tienen un poquito más de conocimiento de la mística hebrea, recordarán cómo en el Simsum Aleph, ¿cuál fue el problema de la Sefirot? El problema de la Sefirot fue que entraron a este universo recién creado y se creyeron independientes. De hecho, las Sefirot fueron las primeras ateas. ¿Y por qué fueron las primeras ateas? Porque las Sefirot, se dice en el Simsum Aleph, solo podían recibir, pero ninguna de ellas quería dar. Fue hasta en el Simsum Bet que entró el Da'at a reconfigurar las energías en el sistema, creando los famosos Partzufim o rostros divinos, que las Sefirot aprendieron no solamente a recibir, no, sino que las Sefirot aprendieron también a dar. Y cuando las Sefirot aprendieron a dar, fue que el Simsum Bet logró la rectificación universal. Por eso, el Simsum Bet ocurre en el universo de la emanación o en el universo de la rectificación. Porque no puede haber rectificación si no entramos al juego místico del recibir para dar. San Pablo, otro gran místico de altura, ¿qué decía en Primera de Corintios? Él decía, miren amigos, en Corinto, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Las Sefirot ilusoriamente se creyeron independientes de la matriz. Entraron a este universo recién creado y no pudieron entrar al juego místico de rectificar el universo. ¿Por qué? Lo repito, porque todas ellas solo tenían la capacidad de recibir, pero ninguna de ellas quería dar. Claro, esto lo podemos aplicar a nuestra vida, porque si en el caso de la Sefirot entró el universo de Atzilut en acción, en potencia, con la famosa rectificación, fue porque el conocimiento, el Da'at, entró a reconfigurar las energías para que las energías tuvieran capacidad también de dar, lo cual nos quiere enseñar a cada uno de nosotros que en la vida no podemos andar solamente recibiendo. En la vida no podemos andar solamente pidiendo. En la vida tenemos que aprender a andar libremente dando, otorgando libremente, como dice Mateo 10:8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vuelvo con la pregunta del apóstol Pablo, el místico, Tarsiota. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Tienes la vida? ¿Acaso no la recibiste? ¿Respiras? ¿Acaso no recibes el oxígeno? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si nos ponemos a analizar qué cosas tenemos que no hayamos recibido, nos vamos a dar cuenta que todo lo que en la vida tenemos es porque lo hemos recibido
gratuitamente. Y si hemos recibido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a dar, a vaciarnos. Otro concepto místico, el vaciamiento. ¿Y para qué el místico se vacía? Para poder recibir más luz divina que a la vez la tiene que entregar. Así que, queridos amigos, tal vez en la vida a veces también sufrimos porque no hemos entrado al juego místico del recibir para dar. A veces en las parejas, ¿por qué sufrimos? Porque solo queremos recibir. Ethel solo quiere recibir y Kenneth solo quiere recibir. Ahí va a haber caos, no va a haber rectificación. Pero si Ethel entra al juego con Kenneth de dar y recibir, entonces entramos a conectarnos con el universo de Atzilut. Fíjense bien, cuando la gente pregunta, yo quiero subir a Atzilut, ¿cómo subimos a Atzilut? Recibiendo y dando. ¿Cómo subimos a Atzilut? Recibiendo de papá y mamá, pero también dándole a papá y mamá. Por eso la Torá dice, la bendita Torá, que es el camino medio del árbol de la vida, no olvides a tus padres cuando tus padres envejezcan. ¿Qué es eso? Eso es cábala del más alto nivel. ¿Cómo crecimos nosotros? Recibiendo de papá y mamá todo. Pues, bueno, si hemos recibido de papá y mamá todo, llega un momento en que papá y mamá se vuelven ya no dadores. Ellos se vuelven receptores de todo el bien que nos dieron a nosotros como hijos. ¿Y qué entra hoy el hijo a hacer con sus padres que han envejecido? Les entramos a dar. ¿Y cómo se llama eso? El juego de recibir y dar entre padres e hijos. El juego de recibir y dar entre parejas. El juego de recibir y dar entre maestros y alumnos. Sé que acá hay muchas personas que vienen del mundo cristiano, así como Ethel y yo venimos del mundo cristiano. Y se da mucho en las estructuras que se conocen como iglesias, se da mucho que el feligrés aprende solo a recibir, solo a comer. Y claro, no da. Ahí ya, ¿qué hay? Hay muerte. Ahí ¿qué hay? Hay falta de vida eterna. Porque repito, ¿qué es la vida eterna? Si no entrar al juego místico del recibir para dar. Por eso Jesús dice, la vida eterna va a ser esta, que te conozcan a ti. ¿Cómo viene el conocimiento? Cuando uno lo da. Y el que recibe el conocimiento, ¿qué tiene que hacer? Transmitirlo a otro. Y entramos a ese bendito juego de que lo que yo recibí lo voy a dar. Y así como Jesús fue enviado con este conocimiento para transmitirlo, también Él envía a sus discípulos para que este conocimiento lo transmitan a otro. Y de esta manera creamos una gran cadena. Y fíjense que me encanta lo que dice Juan 17:3, porque Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué es único? ¿Qué palabra sería ahí? ¿Qué cree usted? El uno, el Ejad, ¿ok? El Dios Ejad, el único Dios que verdadero, la palabra Emet. ¿Y qué hace el único Dios verdadero? Esa unidad mística a través de dadores y receptores. Un receptor es un cabalista capacitado para recibir, puede entonces entrar a la dinámica de esa línea mística de la Debekut, la unión mística en la cual se recibe para dar y de esa manera experimento la vida eterna. Y lo vuelvo a repetir, queridos amigos, la vida eterna en Cábala se vive, la vida eterna en Cábala se experimenta. A veces muchas personas son las que preguntan y dicen, bueno, quiero saber más acerca de la resurrección de Jesús. Mi respuesta siempre es, y claro, no es que evite tocar el misterio de la resurrección. Un día lo vamos a tocar acá. Pero mi respuesta es, más que saber acerca de la resurrección, la pregunta va a ser, ¿he experimentado esa potente resurrección? Más que saber acerca de la vida eterna, la pregunta va a ser, ¿tengo conocimiento de esa vida eterna? ¿Y quiénes la conocen? Aquellos que entran al juego de que lo que yo recibo, el conocimiento de salvación que recibo, es un conocimiento de salvación que yo recibo para luego entregarlo a otros. Así que permíteme hoy hacerte un par de preguntas a ti. ¿Te hace falta vida? ¿Te hace falta vibración energética de alto nivel? ¿Te hace falta mucha alegría? ¿Te hace falta vencer la muerte con conocimiento? ¿Te hace falta vencer la ignorancia del pecado también con gnosis, con da'at? ¿Te hace falta integrar tus sombras? ¿Te hace falta felicidad? Preguntémonos, queridos amigos, ¿no será porque al igual que las Sefirot en el Simsun Aleph, solo estoy recibiendo? La idea acá es entrar a recibir para luego también poder dar a otros. ¿Qué da el profeta? Conocimiento. ¿Qué da el profeta? Luz. Los receptores, los cabalistas que somos nosotros, recibimos. ¿Y para qué recibimos? Repito, para dar. Con mi pareja, si recibo y doy, ahí hay vida. Con mis hijos, si recibo y doy, ahí también hay vida. Y con mis maestros, con mi maestro de Cábala o mis maestros de Cábala, si lo que mi maestro me comparte, yo también lo entrego, entonces también
entro a esa bendita felicidad, a ese ta'anuj, o al placer místico, como le llaman los Mekubalim. Estoy uniendo el recibir con el dar. Estoy uniendo el macho con la hembra, masculino con femenino. ¿En qué lo uno? Dar con recibir, lo uno en el compartir. Queridos amigos, que no nos vaya a pasar algo, que no nos vaya a pasar que venimos a la cábala solamente para llenar la cabeza, que realmente con los conocimientos de cábala podamos unir el lado derecho del árbol de la vida, que es el masculino, con el lado izquierdo del árbol de la vida, que es el femenino, podamos unir las sefirot que están acá del lado derecha, que son obvias, que es Jokma, que está luego la Gesed, que está luego Netzach, y podamos unirlo acá con la Binah, con la Geburah y con Od, y podamos jalarlo al centro donde está Malhut, Yesod, Tiferet, Daat y por último Keter, porque jalándolo, ¿y cómo jalamos los opuestos? Los jalamos cuando aprendemos a compartir y de esa manera subimos a la luz gloriosa de Keter. A menudo se pregunta, dame un camino para subir. ¿Cómo se pasa el abismo? Otra pregunta de los iniciados. ¿Cómo pasamos el abismo? Ese abismo que se encuentra entre Tiferet y Keter. Bueno, el abismo que se encuentra entre Tiferet y Keter, no hay mejor secreto que este. Se cruza cuando compartimos, porque es el compartir el que une Gesed con Geburah, la misericordia con el rigor, Jokma con Binah, la sabiduría con la inteligencia, y Netzach, la parte artística, con la parte de Od, restrictiva al hablar. Amigos, compartamos, porque de esa manera ascendemos a la luz de Keter. Quiero tomar los últimos minutos para hacer una referencia a la parashat de esta semana, Eikev, Etel Simele, Deuteronomio 8:5, y con eso terminamos y pasamos también a la parte de preguntas y respuestas. En Shabbat se estudia la famosa parashat, y este sábado es la porción de Eikev, y me llamó la atención que vuelve a aparecer esa palabra, conocimiento, en el 8:5, y me gustaría que Etel lo leyera. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Muy bien, reconoce a sí mismo en tu corazón. Queridos amigos, ¿cuál creen ustedes que es la palabra hebrea reconoce? ¿Qué es reconocer? Sino conocer doble. ¿Ok? Reconoce. Claro, esa es la palabra da'at. Velladata im levaveja. Reconoce en tu corazón. En español dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. De hecho, una transliteración diría, conoce en tu corazón. Yo creo que los que tradujeron la Biblia al español, al ver que la frase era, conoce en tu corazón, es decir, un conocimiento profundo, ¿qué es el conocimiento místico? Un conocimiento profundo. Conoce en tu corazón. ¿Qué es eso? Reconoce. Reconoce, otra vez, dad. Claro, en este caso aparece una frase castigo, que Dios castiga como el Padre castiga al Hijo. Más que castigo, la idea bíblica es prueba. Reconoce que así como el Padre a veces prueba al Hijo para descubrir lo que hay en el corazón, porque versículos anteriores, como 2 o 3 versículos anteriores, Deuteronomio 8 ha puesto ese famoso pasaje que Yeshua cita en los evangelios cuando el Satán lo tienta a él, que dice, mira, reconoce cómo Dios te llevó en el desierto para probarte y darte a conocer, que comprendieras, que tuvieras conocimiento, que no solo de pan vive el hombre, no, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué prueba Dios? Para que aprendamos a conocer que más allá de los apetitos del nefesh, del alma de nivel animal, los seres humanos también nos podemos llenar, alimentarnos de energías sutiles en el Ruach, de energías sutiles en la Neshama, que nos alimentan en un nivel de vibración superior a un pan dulce, a un pan francés, a un bagel, no sé cómo se llama en tu cultura. Aquí en El Salvador comemos tortillas o a una arepa colombiana. Que reconozcamos que también los seres humanos necesitamos vivir de energía sutil, davar. La Biblia le va a llamar palabra de Dios, que nos hace vibrar en niveles que nos llenan de mucha paz, que nos llenan de mucha alegría. Deuteronomio 8:5 entonces dice otra vez la misma palabra, da'at, da'at, velladata, reconoce, ten conocimiento en tu
corazón. Ten conocimiento. ¿Por qué? Porque para el místico, lo repito, queridos amigos, para el místico no hay mayor salvación que aquella que se recibe a través del conocimiento que los profetas imparten a su pueblo. No desmayemos, cobremos ánimo y entremos al juego místico del recibir para poder compartir. Muchas gracias.